Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien, sus familias también. Un fuerte abrazo para todos. Y empezamos una nueva clase. Ahora, desarrollando un tema que está estrechamente ligado con el tema de la semana pasada. La semana pasada vimos lo que es razones y hoy vemos lo que es proporciones. Así que un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes, Siri. Buenas tardes, Marinés. Buenas tardes, Farid. A todos, chicos, no solamente los mencionados, Christopher. Buenas tardes, Christopher. Un fuerte abrazo para todos. Entonces empezamos, chicos, la clase, repasamos la teoría y luego vamos con el desarrollo de los ejercicios. Bien, como les decía, buenas tardes, Andrea. Lo que vamos a ver hoy día se relaciona con lo que vimos la semana pasada, porque una proporción que vendría a ser la igualdad de dos razones. ¿Sí? Si igualamos dos razones aritméticas, lo que tendríamos es una proporción aritmética. Buenas tardes, Erika. Si igualamos dos razones geométricas, lo que tendríamos es una proporción geométrica. Yendo a la proporción aritmética, muchachos. Es la igualdad de dos razones aritméticas. Aquí, por ejemplo, tenemos antecedente A menos consecuente B da como resultado R. ¿Ya? Ese es el valor de la razón aritmética. Y aquí tenemos antecedente C menos consecuente D, sería igual a R también. ¿Ya? Entonces, como las razones aritméticas son iguales, igualamos aquí, A menos B sería igual a C menos D. Los términos extremos vendrían a ser el A y el D, términos extremos. Y los términos medios vendrían a ser el E y el C. Buenas tardes, Daisy. Ya, entonces, chicos, si el D pasa para el lado izquierdo, cambia de signo, y el B pasa para el lado derecho, también ocurre lo mismo, cambia de signo, con lo cual tendríamos que A más D es igual a B más C, es decir, la suma de los términos extremos es igual a la suma de los términos medios. Suma de términos extremos es igual a la suma de los términos medios. Y eso ocurre en cualquier proporción aritmética, muchachos. Suma de términos extremos va a dar lo mismo que la suma de los términos medios. Muy bien. Entonces, la proporción aritmética se clasifica como discreta, continua. Discreta cuando los términos medios son diferentes. Primer término A, segundo término B, tercer término C. Y el último término D recibe el nombre de cuarta diferencial de A, B y C. ¿Ya? Entonces, cuando te piden hallar la cuarta diferencial de 18, 12 y 15, lo que quieres es hallar el D. Y el orden es importante aquí, ¿ya? El 18 vendría a reemplazar al A, sería el primer término. El 12 reemplazaría el B. El 15 reemplazaría el C. Entonces, plantearías de esta manera. Chicos, 18 menos 12 es igual a 15 menos D. Y para hallar el valor de D pasa al lado izquierdo, esto de acá es 6, pasa a restar, D vale 9. Entonces, si te dicen términos extremos vendrían a ser el A y el D. ¿Ok? Términos extremos vendrían a ser el A y el D. Buenas tardes, Josué. Si nos piden hallar los términos medios vendrían a ser el B y el C. ¿Ya? Términos medios el B y el C, términos extremos el A y el D. Te hablan de los antecedentes son los que van a la izquierda, el A y el C. Si te hablan de los consecuentes, buenas tardes, Michelle. Si te hablan de los consecuentes son los que van a la derecha, B y D. ¿Ya? Antecedentes a la izquierda de cada razón y consecuentes a la derecha de cada razón. ¿Ya? Antecedentes sería como el minuendo, consecuentes el sustrae. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces en el caso de la continua los términos medios son iguales, pero siempre van a haber cuatro términos. ¿Ya, muchachos? Si en caso te piden la suma vendría a ser A más B más C, ¿ya? Okay, esa sería la suma de los términos de una proporción aritmética continua. Entonces, estos términos medios reciben el nombre de media diferencial de A y C, o también se les llama media aritmética de A y C, ¿ya? Y el último término C recibe el nombre de tercia o tercera diferencial de A y B.
Cuando te pidan hallar entonces la media diferencial de 18 y 2, lo que quieres es hallar el b, ¿ya? Y el 18 entonces vendría a reemplazar al a, el orden es importante, ya lo dijimos, y el 2 vendría a reemplazar al c. Plantearías así: 18 menos b es igual a b menos 2. De ahí ya puedes despejar, ¿no? El 2 pasa a sumar al lado izquierdo, el b se suma con el otro b, y aquí tendríamos 20 es igual a 2b. B vale 10. ¿Ya? B vale 10 entonces. Ahora, aquí puedes despejar, si en caso deseas, también podrías despejar primero el b y luego reemplazar. Si despejas, entonces el c pasa para este lado, como dijimos, con signo cambiado, el b pasa a sumar. Ya, entonces b sería más c sobre 2. ¿Ok? Entonces el 18 sería el a, el c sería el 2. ¿Ok? Sumas y lo divides entre 2 y ahí tendrías el valor de b. Si deseas, también puedes operar de esa manera, ¿ya? Si te pidieran la media diferencial, o la tercera diferencial en este caso, de 18 y 12, la tercera diferencial es el C, ¿ya? La tercera diferencial es el C, entonces el 18 pasaría a reemplazar al A, y el 12 pasaría a reemplazar al B, en ambos casos, ¿ya? Tanto aquí, a la izquierda de la igualdad como a la derecha. Entonces plantearías esto: 18 menos 12 sería igual a 12 menos. Y el C ya lo podrías hallar ahí. ¿Ok? Esto da como resultado 6, pasa a restar, entonces el C vale 6. Ya, entonces, términos extremos vendrían a ser en este caso el A y el C, términos extremos, ¿ya? Y términos medios vendrían a ser los dos B, ¿ya? Mucho cuidado aquí, la suma de términos medios, ojo, la suma de términos medios de una proporción, aritmética continua, sería B más B, es decir, 2B. Chicos, tengan mucho cuidado ahí. No te vayan a sorprender con ese tipo de preguntas. Los términos medios son 2, ¿ya? Si bien toman el mismo valor, son 2, así que la suma sería b más b. ¿Ya? Y si en caso te hablan de antecedentes, en este caso los antecedentes serían los que están a la izquierda de cada razón. Antecedentes serían el a y el b. Y consecuentes vendrían a ser el b y el c. ¿Ya? Consecuentes, consecuentes vendrían a ser el b y el c. ¿Ya? Antecedentes van a la izquierda de cada razón, consecuentes a la derecha. Y bueno, aquí un ejemplo de la vida cotidiana donde podemos aplicar proporciones, ¿no? Consideremos que tu edad actual es 16 años y tienes un hermano menor o hermana menor de 11 años. Entonces, la razón aritmética de sus edades, ¿cuánto sería? Simplemente 16 menos 11 da 5, ¿no? Entonces, si transcurren 10 años, tú ya vas a tener 26, tu hermanito o hermanita 21, y la razón aritmética de sus edades vendría a ser 26 menos 21, da como resultado 5, ¿no? Como sabemos, transcurre el tiempo y la diferencia en las edades de dos personas se mantiene. Entonces, aquí podemos formar una proporción aritmética, ¿no? Porque tenemos dos razones aritméticas iguales, ¿no? Aquí 16 menos 11 da lo mismo que 26 menos 21, por lo tanto, igualando tendríamos una proporción aritmética, ¿no? Ya, y si transcurren, en vez de 10 años, 14 años, tú vas a tener 30 años y tu hermano o hermana
va a tener 25. La diferencia de sus edades, ¿cuánto va a ser? La razón aritmética de esas edades sigue siendo 5, ¿no? Se mantiene con el tiempo, ¿no? Entonces aquí podríamos formar otra proporción aritmética. Tenemos 16 menos 11, que daría lo mismo que 30 menos 25, ¿no? Igualamos y tenemos otra proporción aritmética, ¿no? Entonces te das cuenta que en ambos casos lo que tendríamos es una proporción aritmética discreta, ¿no? Bien, y la igualdad de dos razones geométricas vendría a ser una proporción geométrica, ¿no? Aquí tenemos antecedente A sobre consecuente B da como resultado K. Y este otro antecedente C sobre consecuente D da como resultado también K. Por lo tanto, tenemos dos razones geométricas iguales, igualamos y tendríamos A sobre B es igual a C sobre D. Entonces, esta es una proporción geométrica donde los términos extremos vendrían a ser A y D, términos extremos, y B y C vendrían a ser los términos medios. Si operamos en Aspita, aquí, A por D vendría a ser igual a B por C. Quiere decir entonces que el producto de los términos extremos da como resultado el producto de los términos medios. Para cualquier proporción geométrica, ¿ya? Entonces aquí tenemos, eso se cumple para cualquier proporción geométrica, chicos. Producto de extremos es igual a producto de medios, ¿ya? La proporción geométrica se clasifica como discreta y continua. Discreta cuando los términos medios son diferentes. Términos medios B y C. Entonces, el primer término A, segundo término B, tercer término C y el último término que sería el D. Ese término recibe el nombre de cuarta proporcional de A, B y C. ¿Ya? Si te piden hallar la cuarta proporcional de 18, 12 y 15, entonces en este orden, ¿vaya? El orden es importante aquí. El 18 sería el primer término, reemplaza la A. El 12, segundo término, reemplaza el B. Y el 15 reemplaza al C, que es el tercer término, ¿ya? El D es lo que veremos allá. Entonces planteas 18 sobre 12 es igual a 15 sobre D. Ahí simplificas primero, corre a simplificar para que te queden valores pequeños, así sea más fácil operar. Entonces aquí sexta, sexta te quedaría 3 y acá 2, tercia, tercia, acá te quedaría 5, ¿no? El 2 pasa a multiplicar con el 5 y le vale 10. Entonces, si te hablan de los términos extremos, ya dijimos, los términos extremos serían el A y el D, términos extremos. Y los términos medios vendrían a ser el B y el C. B y el C. Ya, si te hablan de los antecedentes, antecedentes son los que van arriba, los numeradores, digamos, ¿no? Antecedentes serían el... Ya, y los consecuentes serían... y los consecuentes vendrían a ser el B y el D. Perfecto, entonces no se olviden antecedentes arriba, los numeradores y consecuentes abajo los denominadores, ¿ya? En caso de la continua, los términos medios son iguales, pero siempre van a haber cuatro términos, ¿ya? Cuatro términos. Entonces la suma, en caso te pidan hallar la suma de los términos de una proporción geométrica continua o también de dato, la suma vendría a ser A más B más C. ¿Está bien?
Ya, entonces, los términos medios reciben el nombre de media proporcional de A y C, o también media geométrica de A y C, ¿ya? Y el último término recibe el nombre de tercia proporcional o tercera proporcional de A y B. Bien, entonces, si en caso nos piden hallar la media proporcional de 18 y 2, la media proporcional sería el B. Ya, entonces, el 18 en este caso vendría a ser el primer término. Lo reemplazas en vez de A, colocas 18 y el 2 vendría a ser el último término. ¿Está bien? Entonces planteas de esta manera, 18 es AB como B es a 2, ¿no? Entonces en este caso no hay nada que simplificar. Recuerda que se simplifica arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso operas en aspa. Te quedaría 18 por 2 igual a B por B, B al cuadrado, sacas raíz cuadrada y te quedas con el valor positivo, ¿no? Salen dos valores, uno negativo y uno positivo. Solamente vamos a trabajar con el valor positivo, ¿está bien? Entonces el B vale 6. Y si en caso te piden hallar la tercera proporcional de 18 y 12, la tercera proporcional sería el último término, el C. Entonces el 18 pasa a reemplazar al A. Y el 12 pasa a reemplazar al B, aquí y aquí también. 18 es a 12 como 12 es a C. Ahí simplificas. Sexta acá 3, sexta acá 2, tercera acá 1, tercera acá 4, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar con el 4 y el C vale 8. Muy bien, entonces la tercera proporcional de 18 y 12 sería 8. ¿Ya? Entonces, si te hablan de los términos extremos serían el A y el C. ¿Ya? Si te dicen términos medios, serían los dos B. Ya, mucho cuidado acá, si te piden la suma de los términos medios de una proporción, la proporción geométrica continua, eh, la suma vendría a ser B más B. ¿Ya? En otras palabras, 2B. ¿Ya? Tengan mucho cuidado ahí, chicos, con ese tipo de preguntas. Entonces, la suma vendría a ser B más B. Si te hablan de los antecedentes, antecedentes van arriba, el A y el B, y consecuentes van abajo, ¿no? El B y el C. El B y el C. Las consecuentes vendrían a ser el B y el C. Y entonces, aquí vemos un ejemplo, chicos, de una situación cotidiana donde se aplica lo que son proporciones. En el caso del ejemplo siguiente tenemos mezclas, ¿ya, chicos? Aquí uno de los componentes es agua, 80 mililitros, lo vamos a mezclar con alcohol, 20 mililitros. ¿Okay? La mezcla obviamente tendría 100 mililitros, ¿no? De esta mezcla extraemos una parte y lo colocamos en otro recipiente. Vamos a llamar ese recipiente N, ¿ya? Vamos a extraer 10 mililitros, ¿ya? Obviamente por ser parte de la misma mezcla, los componentes son los mismos, ¿no? Agua y alcohol. ¿Cuánto de agua y cuánto de alcohol vamos a tener? Pues aquí se cumple que la proporción va a ser la misma, ¿ya? ¿Ok? Como estamos hablando de la misma mezcla, entonces la proporción de agua y alcohol va a ser la misma en este recipiente M y en este recipiente N. Por lo tanto, vamos a tener 8 mililitros de agua y 2 mililitros de alcohol. ¿Ok? Entonces, la relación o la razón geométrica entre el agua y alcohol en este recipiente M es la misma que la relación entre agua y alcohol en el recipiente N. ¿Ya? Eso porque estamos hablando de una misma mezcla. Entonces, la proporción de esos componentes va a ser la misma y ahí se estaría formando justamente una proporción geométrica, ¿no? La relación va a ser la misma, chicos. La razón geométrica va a ser la misma y aquí se forma una proporción geométrica, ¿no? Proporción
Entonces, la relación entre agua y alcohol sería de 80-20 en el primer recipiente y en el segundo recipiente de 8-2. La relación es la misma, ¿ya, muchachos? Tomen en cuenta eso. En este caso tendríamos una proporción geométrica discreta. ¿Ya? Y bueno, algunas recomendaciones para poder aplicar de manera correcta los datos en ejercicios relacionados con proporciones, ¿ya, muchachos? Entonces, si en algún ejercicio te hablan de una proporción cuyos términos son 20, 21, 22, bueno, si no te especifican si es una proporción geométrica o una proporción aritmética, tú debes considerar que es una proporción geométrica, ¿no? Es más común la proporción aritmética, la proporción geométrica en matemáticas, ¿no? Debes considerar que te están hablando de una proporción geométrica, ¿ya? Si solamente dice proporción, entonces asumes que es proporción geométrica, ¿ya? Si te dicen una proporción aritmética cuyos términos son 10, 11, 12, ¿ya? La proporción aritmética puede ser discreta o puede ser continua, ¿ya? En caso no te mencione nada, debes asumir que es discreta, ¿ya? Es más común la proporción aritmética discreta, ¿no? Como lo vimos en los ejemplos de las edades, ¿no? Entonces, una proporción aritmética, si no te especifica, vas a considerarlo discreta, ¿ya? Lo mismo si solamente te dijeran proporción geométrica. Si te dicen proporción geométrica, puede ser discreta o continua. En este caso, no, si no te especifican nada, consideras que es discreta, ¿ya? Para la proporción geométrica también lo mismo. ¿Cierto? Ahora, si en algún ejercicio te hablan de la cuarta diferencial de 20, 21, 22, la cuarta diferencial, la palabrita diferencial indica una proporción aritmética. Si te dice cuarta, vendría a ser una proporción aritmética discreta, ¿ya? ¿Ves? La palabra diferencial indica una proporción aritmética, ¿ya? Y si te dice cuarta, se refiere a una proporción aritmética discreta. Si te dice media diferencial, la palabra diferencial, como dijimos, alude a una proporción aritmética. Si te dice media, vendría a ser continua, ¿ya? Te olvides, la palabra diferencial indica una proporción aritmética. Si te dice media, entonces vendría a ser continua. Lo mismo si te dijeran tercera diferencial. La palabra diferencial indica una proporción aritmética y la palabra tercera indica que la proporción aritmética es continua. Ya. En cuanto a este tipo de datos, si te dice la cuarta proporcional de 30, 31, 32, la palabra proporcional indica que la proporción es geométrica. Ahí si te dice cuarta, vendría a ser discreta. Ya está. A ver, si te dice media proporcional, la palabra proporcional indica una proporción geométrica, ¿ya? Y si te dice media o tercera, es continua. La proporción geométrica sería continua. ¿Ok? Entonces no te olvides, la palabra proporcional, te dice la tercera proporcional de 40, 41, 42. La palabra proporcional te indica una proporción geométrica. En este caso, si va acompañado de tercera, de la palabra tercera, tercera te indica que la proporción geométrica vendría a ser continua. ¿No, chicos? No se olviden, la palabra diferencial, proporción aritmética, la palabra proporcional, proporción geométrica. Si te dice cuarta, vendría a ser discreta. Si te dice media tercera, continua. ¿Ya? Cuarta discreta, media tercera, continua. ¿Ya? Y entonces, a tomar en cuenta esas recomendaciones para plantear de manera correcta los ejercicios relacionados con ya está, chicos. Entonces, bueno, con eso hemos concluido la parte teórica. Vamos a dejar un ratito de compartir para compartir ahora lo que es los ejercicios de clase. Ya, chicos, entonces empezamos con los ejercicios. Dice la primera pregunta que A es la tercera diferencial de 24 y 18.
y B es la cuarta proporcional de 9, 12 y 18. Además, C es la media proporcional de 50 y 10. Calcule la cuarta proporcional de A, B y C. Okay, muy bien, chicos. Muy bien, Farid, muy bien, Marines. Erika. Entonces, vamos por partes. ¿Se dan cuenta que aquí podemos hallar el valor de A primero? A ver, en el orden que a ustedes mejor les parezca, eso no hay ningún inconveniente. Son independientes los datos y se puede hallar cada uno de los valores de forma separada, ¿no? A es la tercera diferencial, dice. Diferencial. Y entonces la palabra tercera, dice. Es la tercera diferencial. Ya, entonces la palabra diferencial nos indica una proporción aritmética. ¿Ya? Si te dice tercera, vendría a ser continua. Eso también te das cuenta por los dos datos que tenemos acá, ¿no? Como te dan dos datos, tendría que ser continuo, ¿no? Y la tercera diferencial es el último término, así que este A iría al final. Ya, el 24 sería el primer término, menos 18 sería el segundo término. Y esto sería igual a 18. Recuerda que por ser continua, los términos medios son iguales, menos A. ¿Ya? Así quedaría planteada entonces la proporción aritmética continua. Entonces de aquí ya podemos hallar el valor de A. Esto de acá da como resultado 6. El 6 pasa a restar, entonces el A vale 18 menos 6 sería 12. Ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A, ahora vamos a hallar B. B nos indican es cuarta proporcional. Cuarta proporcional. Y entonces, cuarta proporcional de 9, 12 y 18. Entonces la palabra proporcional indica que la proporción geométrica, si te dice cuarta, vendría a ser discreta, ¿ya? Y la cuarta proporcional es el último término de la proporción geométrica discreta, ¿no? Entonces el B vendría a ir por acá, ¿no? El primer término es 9, todo acá. El segundo término es 12, eso va por acá. Y el tercer término vendría a ser 18, va por acá. Entonces ahí operamos, chicos. Se simplifica, recuerden, a ver, vamos a operar aquí al costado. Cuando tienes una igualdad al centro, tienes una igualdad, puedes simplificar arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ya? En este caso, muy bien, muchachos, muy bien. Matías, Alison, Iris, Josué. Bien, sacándole tercia, acá te quedaría 3 y acá te quedaría 4. Y sacándole tercia acá, te quedaría 6. Entonces este 4 y este 6 se multiplican, ojo. Ya no hay nada que simplificar, el cruzado no se simplifica. Y el B entonces tomaría el valor de 24.
Entonces C es media diferencial de 50. Media diferencial de 50 y 10. ¿Ya? Entonces, la palabra diferencial indica una proporción aritmética si te dice media es continua, ¿ya? Entonces, la media diferencial tendría que ser los términos medios, el C entonces se queda por acá. Términos medios en una proporción aritmética continua vendría a ser la media diferencial, ¿ya? El 50 entonces vendría a ser el primer término y el último término vendría a ser 10. Y bueno, de ahí ya podemos hallar el valor de C, ¿no? El 10 pasa a restar y el C también, el 10 pasa a sumar y el C también pasa a sumar, ¿no? Ya, entonces ya teniendo los tres valores, muchachos, ya podemos hallar la proporcional, cuarta proporcional de los tres resultados que hemos obtenido, ¿ya? De A que vale 12, B que vale 24 y C que vale 10. Entonces, la palabra proporcional nos indica una proporción geométrica, se dice cuarta es discreta, ¿ya, muchachos? Y la cuarta proporcional es el último término. Entonces, el 12 sería el primer término, el 24 sería el segundo término, va acá abajo, el 10 sería el tercer término y el último término es la cuarta proporcional. Eso es lo que nos piden allá, muchachos. Ya está, y ahí hay que operar en aspa. Simplifica primero, pero te das cuenta que la relación es desde 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, entonces en este caso, corrijo acá, el C había salido 30, ¿no? Corrijo acá, el C había salido 30. Hago la corrección. Incluso acá cambiando. Había salido 30, ¿no? Entonces, ahora sí, colocar los datos correctamente. Bien, como la relación es de 1 a 2, fíjense acá, si lo multiplicas por 2 al 12 sale 24, entonces tendrías que multiplicarlo por 2 al 30 y el X entonces te va a salir 60, ¿ya? Entonces la respuesta vendría a ser 60. Eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. En, en las alternativas indica aquí la solución final. Bien, chicos, varios habían sacado la respuesta aquí. Felicitaciones. Muy bien, Andrea, muy bien, Daire, muy bien, Josué, Iris, Alison, Michelle, Erika, Marinés, Farid.
Bien, chicos, y seguramente otros más que han sacado también la respuesta, ¿ya? Pasamos a la siguiente. La pregunta 2 ahora. La pregunta 2 dice, la cuarta proporcional de A y B es, no, la cuarta proporcional de A, B y 9 es 2. Hay la medida diferencial de 34. No, además, la medida diferencial de 34 y 14 es B. Ahí el valor de A, ¿ya? Nos dice que la cuarta proporcional de A, B eh, y 9 vendría a ser 2. Además, la medida diferencial de 34 y 14 vendría a ser B. Hallar el valor de A. Bueno, se puede hallar el valor de B aquí, ¿no? Con estos datos. Podríamos aplicar esto primero. Hallamos el valor de B. B es media diferencial. De 34 y 14. Y entonces la palabra diferencial nos indica una proporción aritmética. Si te dice media, vendría a ser continua, ¿ya? La media diferencial vendría a ser los términos medios. Entonces el B iría por acá. El 34 sería el primer término. Y el 14 sería el último término, entonces, ¿ya? Entonces, eh, así quedaría planteado nuestra proporción. Nuestra proporción aritmética continua, ¿ya? De ahí ya podemos hallar el valor de B. El 34 pasa a sumar. 34 pasa a sumar acá. El 14 pasa a sumar. El B también pasa a sumar. Y entonces aquí el B vale 24. B vale 24. Entonces, volviendo al primer dato, chicos, nos están indicando que 12, este dato, 12 es cuarta proporcional de A, B y 9. Entonces, 12 es cuarta proporcional de A, el B que ya lo tienes que es 24, y 2, y 9. ¿Ya? Entonces, bueno, la palabra proporcional primero nos indica que tenemos una proporción geométrica, ¿no? Y si te dicen cuarta, vendría a ser discreta la proporción geométrica, ¿ya? Las planteas así, el último término es la cuarta proporcional, el 12 va acá. El primer término vendría a ser el A, es justamente lo que nos piden ayer. El 24 vendría a ser el segundo término, eso ya lo has hallado. Y el 9, en este caso vendría a ser el tercer término. ¿Ya? Ahí ya tienes los términos, ya tienes la proporción geométrica continua planteada de manera correcta. Y entonces el resto es operar, pero en este caso, fíjate como la relación es de 1 a 2, esto de acá lo multiplicas por 2, esto de acá también por 2, el A entonces tomaría el valor de 18, ¿no? Entonces la respuesta aquí, sí, muy bien chicos, la respuesta Christopher. Farid, Marinés, Erika, Iris, Josué,
Matías, Alison, y varios acá también sacaron la respuesta. Ya está, entonces pasamos a la pregunta siguiente, muchachos. Pasamos a la número 3, ¿ya? La número 3 dice una proporción continua. La suma de las razones es 3 medios y la media proporcional es 72. Ahí es la suma de los extremos. Suma de los extremos, ¿no están pidiendo, ya? Entonces, por acá mencionan una proporción continua. Ya, no te especifican si es proporción aritmética o es proporción geométrica, que es lo que debemos considerar que habíamos dicho en la teoría. Y si no te especifican nada, vendría a ser una proporción geométrica, ¿no? Geométrica. Continua. Entonces, la geométrica continua lo planteamos de esta manera. A es a B como B es a C. A es a B como B es a C. Nos dice que la suma de las razones vendría a ser igual a 3 medios. Y la media proporcional de 72 ahí es la suma de los extremos. Suma de los extremos. Entonces, usualmente la razón geométrica lo representamos como K, ¿ya, muchachos? En este caso te están dando de dato. No, te están dando de dato la suma. A ver. Normalmente representamos la razón geométrica como K. Y quiere decir que cada una de esas razones, el B sobre C, vendría a ser igual a K y A sobre B también vendría a ser igual a K. Entonces, ya, entonces, si en caso, pongo ejemplo, si en caso nos hubieran dado de dato que la razón geométrica fuera 5 séptimos, digamos, ¿no? Pues cada una de estas razones vendría a ser igual a 5 séptimos. A sobre B vendría a ser igual a 5 séptimos, ¿sí? B sobre C también sería igual a 5 séptimos. ¿Está bien? Ya, entonces, bueno, en este caso no nos dan de dato la razón geométrica, sino la suma de las razones. Así que simplemente vamos a colocar acá, por aquí. Y lo que tenemos de dato es la suma A sobre B, la primera razón, sumado con B sobre C, da como resultado 3 medios. Ya, entonces, chicos, la suma, ojo, a ver acá, la suma, la suma. Ya, entonces, bueno, como habíamos indicado, cada una de esas razones vendría a ser igual acá, ¿no? A sobre B vendría a ser igual acá y B sobre C también sería igual acá. Así que la suma nos daría 3 medios, ahí ya podemos hallar el valor de la razón. 2K es igual a 3 medios. Acá vale entonces. Acá vale 3 cuartos, ¿ya? Ya, entonces, chicos, tal como lo habíamos indicado, cada una de estas razones vendría a ser igual acá.
tanto el A sobre B ya, entonces, como ya tenemos el valor de K, es 3/4, y también nos están dando de dato, ojo, nos están dando de dato por aquí, que la media proporcional es 72. Tenemos de dato esto. La media proporcional vendría a ser el B. Ya muchachos, la media proporcional es el B, B vale 72. Así que con eso ya podemos hallar el valor de A y de C, que son los términos extremos, y justamente lo que nos piden es la suma de los términos extremos, ¿no? Suma de términos extremos, ¿no? Los términos extremos son el A y el C. ¿Está bien? Entonces el B vale 72 y el K vale 3/4. Ya, entonces ahí se simplifica, muchachos. El 4 se va. Voy a sacar cuarta. Nos quedaría 18 y 18 por 3 vendría a ser 54. Bueno, hacemos lo mismo en el caso de la otra razón, ¿ya, chicos? El, el B ya lo tienes el 72 y el ya, y la razón geométrica del K sale 3/4, ¿no? Y aquí también se simplifica. Tercia, tercia. Sería quedando 24. Y recuerda que cruzado no se simplificas. Vas a multiplicar. 24 por 4 sería 96. Entonces el C vale 96. ¿Qué piden este ejercicio? La suma de los términos extremos. Ya tenemos los términos extremos. 150 entonces la respuesta aquí, ¿ya? En las alternativas entonces. Daire la solución. Muy bien, chicos, muy bien. Erika, Josué, Marinés, Matías, Fabio. Ahí la solución para el ejercicio número 3. ¿Ya? Pasamos a la 4. Ejercicio 4, chicos. La número 4 dice: en una proporción geométrica continua, la diferencia de sus términos extremos es 27 y la suma de los términos es 243. Hay el segundo consecuente. Bien, nos hablan de una proporción. Proporción geométrica continua. La proporción geométrica continua lo planteamos así: A es a B como B es a C. ¿Ya? Puedes utilizar las letras que desees. Nos dan de dato la diferencia de los términos extremos. ¿Ya? Los términos extremos vendrían a ser el A y el C. Bueno, asumiendo que A es mayor que C, A menos C vendría a ser igual a 27. Vamos a dejarlo
así nada más ese dato, y vamos a copiar el otro, que nos indica que la suma de los términos, de todos los términos, de los 4 términos, vendría a ser igual a 243. La suma de los 4 términos. Entonces, A más C más B más B, es decir, más 2B, va a dar como resultado 243. ¿Ya? Vamos a despejar ya, muchachos. El A vendría a ser entonces, se pasa para el lado derecho con signo cambiado, pasa con signo positivo. ¿Ya? Así quedaría A es igual a C más 27. ¿Ya? Y vamos a reemplazar eso en el otro dato. En vez de A coloca C más 27 y eso le suma C más 2B es igual a 243. ¿Está bien? El 27 pasa a restar. Aquí tendríamos 2C. Y aquí restando te quedaría 216, ¿no? Y le sacas mitad, mitad, mitad. Y entonces C más B vendría a ser igual a 108. ¿No, chicos? Entonces, bueno, con estos resultados, vamos a pasar el C a este lado. Estos resultados que hemos obtenido, el resultado de acá, vamos a llamarlo 1 romano, y el resultado de acá vamos a llamarlo 2 romano. Y entonces lo que hacemos es reemplazar en la proporción geométrica, chicos. Reemplazamos. Ya, entonces, en vez de A vamos a colocar C más 27, aquí. C más 27, y en vez de D vamos a colocar 108 menos C. Aquí y aquí. Ya. Bien, y con eso te das cuenta que quedaría una sola ecuación con C como única incógnita, que es justamente lo que nos están pidiendo, porque en el ejercicio piden hallar el segundo consecuente. Los consecuentes son los que están en los denominadores. Ya el primero sería el B, el segundo sería el C. Entonces, justamente el C es lo que nos piden hallar. En este ejercicio queremos hallar el C. ¿Ya? Y entonces, operando en las pistas, aquí tendríamos C multiplicado por C más 27 es igual a 108 menos C por 108 menos C sería 108 menos C al cuadrado. ¿Ya? Entonces, continuamos con los cálculos. Por aquí se distribuye. Entonces, C por C sería C al cuadrado más 27C.
Ya esto de acá sería 108 al cuadrado, en el desarrollo del binomio, menos el doble de 108 sería 216 por c más c al cuadrado. Entonces, con esto el c al cuadrado se estaría cancelando. C al cuadrado se va. Y el 216c pasa para este lado, por si no ha cambiado, ya pasa a sumar. Por aquí lo vamos a dejar así nada más, 108 al cuadrado. Y bueno, amplío un poquito para que se pueda ver mejor. Entonces, sumando tendríamos 243. ¿Sí? Esto de acá vendría a ser 108 al cuadrado. El 243 es 3 a la quinta. El 108 vendría a ser 27 por 4, ¿no? 27 por 4. A ver, esto de acá, lo pongo a operar así, sería 3 a la quinta, ¿no? Por 6. Y el 108 vendría a ser 27, que es 3 al cubo, por 4, que es 2 al cuadrado. Si está elevado al cuadrado, ese exponente 2 pasa a multiplicar, ¿ya? Acá tendría 3 a la quinta por c, 3 a la sexta por 2 a la cuarta. Entonces se cancela el 3 a la quinta y quedaría 3 nada más, ¿ya? 3 por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16, por 3 sería 48. C vale 48. Sería la solución final para este ejercicio. La respuesta acá entonces de... Muy bien, chicos, muy bien, Erika, muy bien, Matías, muy bien, Farid. Esa sería la solución para el número 4. Bueno, estos son parte de las operaciones que hemos realizado, ¿no? Entonces no se olviden, te piden hallar la corta proporcional, sería. La tercera, pero tercera proporcional, ¿no? Ya, entonces ahí quedó la pregunta número 4, la respuesta para la pregunta número 4. Pasamos a la número 5. La número 5 nos dice, en una proporción geométrica continua, la suma de los términos medios es igual a 5 treceavos de la suma de los términos extremos. Si la razón de la proporción es menor que 1, hallar dicha razón. Bien, nos hablan de una proporción, otra vez, proporción geométrica continua, ¿no? Proporción geométrica continua, ¿ya? La proporción geométrica continua, bueno, proporción geométrica continua, planteamos así, a es a b como b es a c. Los términos medios son iguales, ¿no, muchachos? Y nos piden hallar la razón. Bueno, usualmente la razón lo representamos como k. Ya, esto es justamente lo que nos están pidiendo, chicos, el valor de k. Ya ese no está incógnita. ¿Qué nos dan de datos? Nos indican que la suma de los términos medios, los términos medios vendrían a ser los 2b, términos medios, b más b sería igual a 2b, es igual a los 5 treceavos de la suma de los términos extremos, ¿no? Los términos extremos vendrían a ser el A y el C.
Bien, entonces muchachos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a despejar así, de esta manera. Todo lo vamos a representar en función de el último consecuente C y la constante K, ¿ya? Por ejemplo, sí. Y entonces B sobre C sería igual a K, ¿ya, muchachos? Este C pasa a multiplicar, entonces el B vendría a ser C por K. ¿Está bien? Y el A sobre B también vendría a ser igual a K, ¿no? Habíamos dicho que cada una de esas razones vendría a ser igual a K. Entonces esto pasa a multiplicar, A vendría a ser igual a B por K. Ya, pero este B lo vamos a reemplazar, ¿ya? Lo que obtuvimos en el caso anterior. Eh, B vendría a ser C por K, multiplicado por K te da A. Entonces A vendría a ser C por K al cuadrado. Y entonces de aquí obtenemos que B es igual a C por K. B es igual a C por K. Y A es igual a C por K al cuadrado. Ya reemplazamos, ya muchachos, donde veas A lo reemplazas por C por K al cuadrado. Y donde veas B, reemplaza por C por K, ¿ya? En vez de B colocamos C por K. Acá tendríamos 5/13. Y el A lo reemplazamos por C por K al cuadrado. Ya, entonces por aquí te estaría quedando 2 veces C por K es igual a 5/13. Y aquí factorizamos un C, ya muchachos, factorizamos un C. Y se factoriza un C. Nos estaría quedando K al cuadrado más 1. ¿Está bien? Eso es lo que estaría quedando luego de haber factorizado el C. Entonces justamente el C se cancela, el C se va. Y tendríamos que 2 veces K es igual a 5/13 de K al cuadrado más 1. Ya, entonces operamos en aspa. Ahora sí. Nota que lo único que nos ha quedado como incógnita es el K. Esto pasa a multiplicar, tendríamos 26K. Y se distribuye así. El 13 pasa a multiplicar y el 5 se distribuye. Entonces aquí tendríamos 5K al cuadrado más 5. El 26 pasa para el otro lado y tendríamos 5K al cuadrado menos 26K más 5. Todo eso daría como resultado 0. ¿Ya? Y entonces hacemos el aspa aquí. 5K acá. Y acá menos 1 y menos 5, ¿no? Operando en aspa, puedes verificar que se cumple. Menos 5 por 5K. 5K por menos 5 te daría como resultado menos 25K. Y bueno, menos 1 por K sería menos K. Tomando te daría menos 26K. Ya está, chicos. Entonces, bueno, hay dos soluciones, obviamente, por ser una ecuación cuadrática.
puede salir un quinto, perdón, un quinto, o puede salir 5. Esas serían las dos soluciones, ya muchachos, pero el ejercicio nos está indicando que la razón es menor que 1, que hay un dato importante, y el k vendría a ser menor que 1. Entonces, de las dos opciones, la que es menor que 1 sería la primera, ¿no? Entonces, descartamos esta solución. Ya, la alternativa correcta vendría a ser el quinto. Y aquí la respuesta vendría a ser Erika. Muy bien. Josué, muy bien, Farid. Esa sería la solución, la I, chicos. Ahora avanzamos a la siguiente. Desarrollamos la siguiente, chicos. La 6. 5. Le dice, una proporción geométrica continua de constante entera se cumple que la suma de los términos extremos es 136. Calcule la diferencia de los consecuentes. Consecuentes son los que van abajo, los denominadores, muchachos. Bien, entonces tenemos una proporción geométrica continua. Proporción geométrica continua. Veamos aquí para que se vea mejor. La proporción geométrica continua lo planteamos así, A es a B, como B es a C. Suma de la diferencia de los consecuentes, es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso siempre te piden la diferencia en positiva. Tipo, los consecuentes vendrían a ser B y C. Entonces puede ser B menos C, lo que te están pidiendo, o C menos B, dependiendo del resultado que obtengamos. ¿Ya? Si B es mayor, entonces mayor que C, esto es lo que nos están pidiendo, B menos C, y si C es mayor que B, entonces lo que nos piden es C menos B, ¿ya? Dependiendo del resultado positivo, es lo que nos están pidiendo. Siempre debes considerar eso, ¿ya, chicos? ¿Vale? Ok, muchachos, muy bien. Ya, entonces, lo que tenemos de dato es la suma de los términos extremos. Suma de los términos extremos es igual a, ¿cuáles son los términos extremos? El A y el C, ¿no? A más C es igual a 136. Ya, entonces, tal como lo vimos en el ejercicio anterior, chicos, bueno, dense cuenta que no tenemos mucha información. Están diciendo que la constante es entera. La constante vendría a ser el valor de la razón geométrica, ¿ya? K, ¿sabes? Normalmente lo representamos como K, nos están indicando que esta constante tomó un valor entero, ¿ya? K toma un valor entero. Y bueno, en el caso de preguntas de examen de admisión, entero positivo, ¿ya? El K es un número entero, entonces. Ya, ahora, como lo hicimos en el ejercicio anterior, chicos, vamos a despejar todo en función de el último consecuente y K. Es decir, el B sobre C sería igual a K, ¿no? Esto pasa a multiplicar y ahí te quedaría que B es igual a C por K, ¿ya? El A sobre B también es igual a K. A sobre B también sería igual a K. Y al pasar a multiplicar, A sería igual a B por K. Podrías reemplazar en vez de B, colocar C por K. Por K vendría a ser C por K al cuadrado.
Mm, Bien, entonces chicos, aquí en vez de B vamos a colocar C por K y en vez de A vamos a colocar C por K al cuadrado. Bueno, en este caso para el dato es importante eso acá, ¿no? En vez de A colocamos C por K al cuadrado. Ya, eso sumado con C nos va a dar como resultado 136. El C entonces se factoriza. Nos estaría quedando K al cuadrado más 1 por 6 igual a 136. Y este 136, ahora vamos a descomponerlo canónicamente, tendría mitad, te quedaría 68, mitad, acá te quedaría 34, mitad te quedaría 17 y 17 abajo, ¿ya? Entonces nos está quedando 8 por 17. Vamos a ponerlo así, ¿ya? 2 al cubo por 17. Ya, entonces, ojo que este número tiene 8 divisores, ¿ya? Los voy a colocar por acá, de todas maneras. Divisores de 136. Vendría a ser el 1, el 2, el 4, el 8, el 17, el 34, el 68 y el mismo 136. Esos serían los divisores de 136. ¿Está bien? Lo estamos colocando así porque date cuenta que acá tenemos un cuadrado perfecto aumentado en 1. Como te dice que te dan de dato que acá es un número entero, esto vendría a ser un cuadrado perfecto más 1. Entonces, de los divisores de 136, este de acá no es cuadrado perfecto más 1, ¿no? Si le restas 1 te quedaría 135. Es decir, si igualas k al cuadrado más 1 a 136, te va a quedar que k al cuadrado es 135 y no te va a salir un valor entero, ¿no? La raíz cuadrada no sale entero, ¿no? Lo mismo estaría sucediendo si consideramos eh, de que k al cuadrado más 1 es 68, ¿no? Aquí te quedaría que k al cuadrado sería 67 y le sacas raíz cuadrada no te saldría un valor entero, ¿ya? Lo mismo con 34, aquí no tendríamos solución, pues esto acá no da solución. Con 34 tampoco, ¿ya, chicos? Pueden verificar. 34 no, porque al momento de restar te quedaría 33. Si 33 le sacas raíz cuadrada no te va a dar un valor entero, ¿ya? Lo mismo estaría ocurriendo con 8. El 8 tampoco, ¿ya, chicos? Pueden verificar en cada uno de los casos. Si fuera 8, acá te quedaría acá al cuadrado de 7 y le sacas raíz cuadrada no te va a quedar un valor entero. Con el 4 tampoco, ¿ya? Le sacas, ya está, entonces acá te quedaría 4, pasarías a restar el 1, te quedaría 3, le sacas raíz cuadrada, no te va a salir un valor entero, no te va a salir o raíz de 3 o eh, menos raíz de 3. Entonces esos valores no los consideramos como solución, ¿no? Con el k igual a 2 sí va a salir un valor entero, te va a salir o 1 menos 1, pero te quedas con el valor positivo, pero muy poco probable que un examen de admisión es de 1 y acá te quedaría acá puede ser 1 o puede ser menos 1, ¿no? Dijimos que vamos a considerar el valor positivo y bueno, bien difícil que un examen de admisión te salga una constante igual a 1, ¿no? Eso significaría que los términos van a ser iguales, ¿no? Si hablamos de una proporción geométrica continua, entonces es poco probable, ¿ya? Pero el 17 sería la solución correcta, ¿ya? K al cuadrado más 1 es igual a 17, ahí ya tendríamos una solución. Vas a restar y le sacas raíz cuadrada, puede ser positivo, puede ser negativo, te queda con el valor positivo, ¿no? Entonces ese sería el resultado correcto, ¿me explico? De los divisores de 136, el único que nos daría un resultado correcto vendría a ser con 17, ¿está bien? El único, un número entero, el único que te va a dar una solución entera mayor que 1, ¿ya? Entonces, bueno, acá igualamos, acá con esto,
Esto es como eso, ¿ya? Entonces el C vale 8, el C vale 8 y el K al cuadrado más 1 vale 17, con lo cual el K vale 4, ¿ya? Hay dos soluciones, recuerda, ¿no? K igual a 4 y K igual a menos 4, pero esta no la tomamos en cuenta, ¿no? Y ahí con eso ya podemos hallar lo que nos están solicitando. Ya chicos, el C vale 8 y el B tomaría el valor de... Ya, entonces reemplazando, el B vale... Me recuerdo es igual a C por K. El C nos ha salido 8 y el K nos ha salido 4. Y entonces el B vale 32. Lo que queremos hallar es la diferencia de menos C, entonces sería 32 menos 8 sería 24. Está en las alternativas, entonces la respuesta da ahí. Muy bien chicos, muy bien Iris, muy bien Josué, muy bien Marinés, Matías, Erika, Farid. Aquí varios habían sacado la solución. En la número 6 entonces la respuesta final, 24. ¿Ya? Había que entender un poco y bueno, de todas las soluciones la única coherente vendría a ser cuando K al cuadrado más 1 es igual a 17, ¿no? Es muy poco probable que en un examen de admisión la constante tome el valor de 1, ¿no? Más aún si la proporción es geométrica continua, entonces la constante 1 nos indicaría que todos los términos van a ser iguales, ¿no? Bien difícil que se dé eso en el examen de admisión, ¿ya? Que puede existir la solución así, sí, pero al menos hasta ahora no ha venido, ¿ya? De esa manera. Bien, chicos, en la número 7 dice una proporción continua, la suma de sus términos es 100 y la diferencia de los términos extremos es 20. Calcula la medida proporcional. Bueno, esto es muy parecido a un ejercicio que ya habíamos resuelto, muy parecido a la número 4. No te especifica nada aquí, pero entiende que es una proporción geométrica, ¿ya? Proporción geométrica, geométrica continua, ¿ya? Entonces la geométrica continua la planteamos de esta manera. Dice que la suma de términos es igual a 100. La suma de los términos A más B más 2B más C es igual a 100. Y también tenemos de dato que la diferencia de los extremos es igual a 20. Diferencia de los extremos son el A y el C. Ya nos piden hallar la medida proporcional que es el B. El B es lo que queremos hallar, ¿ya, muchachos? Entonces tenemos como dato la diferencia de A y C, considerando que A es mayor que C, vendría a ser igual a 20. Ya está, chicos. Entonces vamos a trabajar como lo hemos hecho. En el ejercicio 4 trabajamos diferente, ¿no? Despejamos de esta manera. Aquí lo que vamos a hacer es
tal como lo hicimos en los ejercicios anteriores, ¿ya? Le colocamos un K, B sobre C es igual a K, esto pasa a multiplicar, B sería igual a C por K. A sobre B también sería igual a K, esto pasa a multiplicar, A vendría a ser igual a B por K. Lo reemplazamos, el B vale C por K, en vez de B coloca C por K, que multiplicado por K da como resultado A, ¿no? A entonces vendría a ser C por K al cuadrado, ya está. Entonces, B vendría a ser igual a C por K y A vendría a ser igual a C por K al cuadrado, ¿ya? Así vamos a reemplazar aquí, en este dato y en este dato también. Aquí en vez de A coloca C por K al cuadrado, en vez de B coloca C por K. Te das cuenta que hay un C que se puede factorizar, factorizando el C, nos estaría quedando K al cuadrado más 2K más 1. Entonces esto es el desarrollo de un binomio al cuadrado, ¿no? Acá vendría a ser K más 1 al cuadrado. Y aquí no vamos a tantear, ¿eh? Porque son dos datos. El dato de acá, al reemplazarlo, nos va a quedar otra ecuación. A ver, en vez de A colocamos C por K, restado con C. Restado con C nos va a dar como resultado 20. Factorizamos el C y nos va a quedar K al cuadrado más menos 1, igual a 20, ¿ya? Y lo vamos a expresar así. K al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Vendría a ser igual a la suma por la diferencia. Ya está, muchachos. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones? Lo vamos a dividir, ¿ya? Vamos a dividir estas dos ecuaciones. Ya, esta ecuación vamos a llamarle 1 romanos y esta acá 2 romanos, ¿ya? Entonces, dividiendo, no importa el orden. Entre los dividiendo, muchachos, aquí tendríamos C por K más 1 al cuadrado es igual a 100 y C por K más 1 por K menos 1 es igual a 20, ¿no? Entonces simplificas todo lo que se pueda simplificar. Acá se va un K más 1 y un C. O sea, un C y un K más 1. Y bueno, por el otro lado estaría simplificándose el 20, ¿no? 20 va acá, 20 va acá, 5. Entonces nos va a quedar esto, K más 1 sobre K menos 1 es igual a 5. Ahora, si deseas, puedes aplicar propiedades de la serie de razones geométricas equivalentes para hallar el K, o si no, simplemente operas en las pistas. Operas en las pistas. A ver, aquí el K más 1 queda. 5 pasa a multiplicar con el K menos 1. Se distribuye. Entonces 5K menos 5 es igual a K más 1. El 5 pasa para el otro lado con signo cambiado. Y el K pasa para el otro lado con signo cambiado, ¿no? Entonces quedaría 6 es igual a 4K, ¿no? Entonces el K tomaría el valor de 3 medios, ¿no? Porque al momento de simplificar
Ahí se puede simplificar. Mitad, mitad y nos estaría quedando es igual a 2K, el K vale 3 medios. Ya, y bueno, teniendo el valor de K ya podemos hallar el C, reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos originalmente. Ya, entonces reemplazamos. Ahí hallamos C, ¿ya? Aquí tenemos C por K más 1 al cuadrado vendría a ser igual a 100. Entonces el K lo reemplazas por 3 medios. K lo reemplazamos por 3 medios. Entonces si sumas adentro te quedaría 5 medios. Y al elevado al cuadrado te quedaría 25 cuartos. Entonces el 25 pasa a dividir y el 4 pasa a multiplicar. C entonces vale 16. Del valor de C y el valor de K ya se puede hallar el valor de D. Y entonces nos piden hallar B. B vendría a ser C por K. El C vendría a ser 16. El K vendría a ser 3 medios. La respuesta vendría a ser 24. Bien, en las alternativas entonces vendría la solución final. Chicos, muy bien. Josué, muy bien Matías, muy bien Erika, Marinés, Farid. ¿Sí? En la respuesta en el ejercicio. Bueno, esta es otra manera de desarrollarlo el ejercicio, ¿no? Trabajando el B en función de K, sería C por K, y el A sería C por K al cuadrado, ¿no? Sería otra manera de desarrollar el ejercicio. Y la otra manera, o otra manera de desarrollarlo sería tal como lo hicimos en el ejercicio número 4, porque los ejercicios son muy parecidos, ¿no? Ya depende de ustedes cómo quieran operar, ¿está bien? Chicos, y bueno, vamos a seguir practicando, pero nos corresponde ahora ir al examen, ya en su... Sí, ya está habilitado su examen. Aquí ha demorado un poquito en cargar. Y ahí ya está habilitado su examen, chicos, para que puedan... Hola, Máximo José. Y acá su compañero ya compartió el enlace que pueden
hacer clic ahí nada más y empezar su examen, ¿ya chicos? Y entonces por nuestra parte nos estamos reencontrando en unos minutos para el full practice, ¿ya? Entonces chicos, nos reencontramos en unos